Fui una esposa infiel, engañé a mi esposo con mi jefe, quedé embarazada de él 2 veces y aún así hice que mi esposo pagara la pensión. Pero él se vengó. Mi amante murió y ahora vivo en una silla de ruedas. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Soy Andrea, tengo 34 años y, aunque parezca irónico, siempre me he considerado una mujer de principios. Conocí a Carlos, mi ex esposo, de niña, en el barrio donde crecimos en Tijuana. Nuestras madres eran amigas, así que nos entendimos con naturalidad. Era el tipo de hombre tranquilo y correcto que te prestaba su abrigo incluso cuando hacía calor. Fuimos mejores amigos durante años hasta la adolescencia, cuando empezamos a salir. No fue la relación más emocionante, pero sí estable. Todos a nuestro alrededor decían que estábamos destinados a estar juntos. Y yo lo creía. Nuestra primera ruptura fue en 3er año de preparatoria. Estaba aburrida y quería volver a sentir mariposas en el estómago, experimentar algo nuevo. Estuvimos separados poco más de 1 mes, y durante ese tiempo, salí con un chico mayor que iba a otra escuela. No duró mucho, pero despertó algo en mí. Cuando volví con Carlos, me recibió con el mismo cariño de siempre, como si nada hubiera pasado. Eso me impactó, me sentí poderosa y deseada. Él, en cambio, nunca cuestionó nada. Simplemente agradecía mi presencia. En la universidad, nos separamos de nuevo. Esta vez, fui más allá. Carlos quería una relación tranquila, mientras que yo quería salir de fiesta, ser libre y explorar todo lo que la vida universitaria me ofrecía. Durante esta segunda ruptura, salí con algunos chicos de mi carrera. Y sí, fui más allá del coqueteo. Tuve experiencias intensas, algunas casi salvajes, y me sentí viva. Pero al final, como siempre, volví a los brazos de Carlos. ¿Y él? Me aceptó de nuevo como si fuera intocable, como si nada hubiera pasado. Quizás eso fue lo que me hizo volver, la comodidad. Carlos se graduó de ingeniería civil y consiguió un buen trabajo en una constructora. Yo estudié administración de empresas y entré a trabajar en una empresa tecnológica. Vivíamos una vida normal, estabilidad, rutina, planes. Decidimos casarnos en cuanto nos graduamos. Nuestra ceremonia fue sencilla pero hermosa. Él lloró en el altar. Yo también, no por emoción, sino por miedo. Miedo de atarme demasiado pronto, de perder la intensidad que aún buscaba. Pero seguí adelante. Al fin y al cabo, la estabilidad es lo que todos queremos, ¿no? Al principio de nuestro matrimonio, hicimos un pacto, no tener hijos hasta los 31. Queríamos viajar, crecer profesionalmente y disfrutar de nuestro matrimonio. Y, por supuesto, él también creía que estábamos esperando para que el sexo fuera más especial. El problema era que, incluso después de casarnos, nuestro sexo era tibio. Fingía y decía que prefería hacer el amor a tener sexo. En realidad, echaba de menos algo más duro, más sucio, más carnal. Lo experimenté en la universidad, con hombres que no me querían. Pero, de alguna manera, todavía me quemaba por dentro. Carlos siempre fue extremadamente respetuoso. Nunca me alzó la voz, nunca me cuestionó, nunca me exigió nada. Eso debería ser bueno, ¿no? Pero tuvo el efecto contrario en mí. Me sentí invisible. No como mujer, sino como persona deseada. Mientras él se dedicaba a pagar facturas, regalarme flores y planear viajes, yo me encontraba soñando con cosas que no se pueden comprar. Una mirada lasciva, un tirón de pelo, sexo sin amor y con puro deseo. Y ese fue el principio del fin, aunque él aún no lo supiera. Y yo tampoco, del todo. Por fuera, éramos la pareja modelo. Amigos, familiares, colegas, todos nos elogiaban. Estaban hechos el uno para el otro, decían. Y sonreí, porque eso era lo que se esperaba de mí. Pero por dentro, me sentía dividida. Entre el amor verdadero y el deseo puro. Entre la paz y el caos. Y por mucho que intentara ignorar esta división, crecía como una grieta bajo nuestros pies. No le fui infiel a Carlos entonces, pero mentía a diario. Fingía estar realizada, cuando mi corazón y mi cuerpo anhelaban algo que él jamás podría darme. El embarazo me tomó por sorpresa. Tenía 27 años y, aunque les dije a todos que había sido un accidente, en el fondo sabía que no. Ya me sentía atrapada en esa calma sofocante. Un hijo parecía una forma de cambiar la energía del matrimonio, de darle un nuevo sentido a las cosas.
Pero no era un plan que le conviniera a Carlos, quien seguía estrictamente nuestro pacto de solo a los 31. Cuando vi el positivo, me invadió un poco de pánico, pero lo disimulé bien. Dijo que la medicina para la gripe debía haber interferido con el anticonceptivo. Y me creyó, por supuesto. Carlos estaba encantado con la noticia. Recuerdo que se arrodilló frente a mí y me besó la barriga incluso antes de la ecografía. Fue dulce. Fue tierno. Y era todo lo que cualquier mujer desearía. Pero por dentro, solo podía pensar en cómo todo iba a cambiar, y no exactamente como él lo imaginaba. Durante el embarazo, fue aún más dedicado. Me masajeaba los pies, me leía libros sobre paternidad y hablaba con el bebé todas las noches. ¿Y yo? Sonreí, pero sentí que una parte de mí se desvanecía poco a poco. Diego nació sano y hermoso. Carlos lloró como un bebé cuando lo abrazó por primera vez. Yo también lloré, pero por una razón diferente. Esto debería haberme hecho sentir completa, plena como madre y esposa. En cambio, me sentí invadida, agotada y desconectada. Regresé al trabajo solo 5 semanas después, no por necesidad, sino por cordura. La maternidad no me llenaba. La rutina de la casa me irritaba. Y aunque Carlos seguía siendo el padre ejemplar y el esposo perfecto, ya no sabía cómo ser realmente su esposa. Menos de un año después, descubrí otro embarazo. Una vez más, fue inesperado, al menos para él. Sabía que Carlos quería tener hijos con edades cercanas, así que cuando me di cuenta de que se había retrasado, no lo dudé. Le dije que también había sido un accidente. Y sonrió. Valeria nació fuerte, decidida y con una mirada que parecía saberlo todo. Esta vez, Carlos se involucró aún más. Cambiaba pañales, calentaba biberones y veía dibujos animados en el suelo de la sala con los niños en su regazo. Mientras él construía la casa de sus sueños, yo soñaba con estar en otro lugar. En el trabajo, todo iba bien. Me ascendieron poco después de volver de mi segunda baja por maternidad. Trabajaba en una empresa tecnológica y trataba directamente con gerentes de otras áreas. Fue entonces cuando empecé a interactuar más con Ernesto, mi superior directo. Era diferente a Carlos, directo, audaz, con una mirada que lo decía todo. Todavía no había indirectas, pero su forma de tratarme me conmovió. Intenté ignorarlo, pero cada vez que llegaba a casa, sentía el marcado contraste entre el hombre que me deseaba con la mirada y el que me adoraba en silencio. En casa, la rutina era impecable. El café estaba listo, los niños limpios, las cuentas pagadas. Sexo al menos 3 veces por semana. Carlos hacía todo lo posible por complacerme. No faltaba cariño ni presencia. Y, sin embargo, sentía un vacío que no podía llenar. Era como vivir en un anuncio de margarina mientras mi cuerpo pedía a gritos algo más ácido, más sucio. Empecé a fantasear, a perderme en mis pensamientos durante la ducha, durante las reuniones. ¿Me sentía culpable? Un poco. Pero la verdad es que llevaba mucho tiempo fuera de lo normal. Mientras la vida seguía su curso perfecto a ojos de los demás, una tormenta se gestaba en mi interior. Empecé a preguntarme si el amor de Carlos bastaba para satisfacer a una mujer como yo. Si un hogar tan bien organizado era capaz de sofocar los deseos más intensos. Si una rutina tranquila no era, en realidad, una prisión de oro. Y en el fondo, ya sabía la respuesta. No solo estaba casada con Carlos. Estaba casada con las expectativas de todos. Pero lo que nadie imaginaba era que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno, una línea que lo cambiaría todo. Ese martes parecía un martes cualquiera. Los niños estaban en la escuela y les dije que haría horas extras. De hecho, Ernesto llegaría a casa sobre las 4 de la tarde. Llevábamos poco más de 2 meses reuniéndonos allí, siempre con cautela, con las ventanas abiertas lo justo y las luces apagadas. Pero ese día no había prisa. Ernesto llegó con una botella de vino barato y esa sonrisa cínica que me desmoronaba. Teníamos todo el tiempo del mundo. O eso creíamos. Lo que yo no sabía, y él tampoco, es que la empresa de Carlos se había declarado en quiebra poco después de despegar el vuelo. Ni siquiera salió del aeropuerto a su destino. Tomó el primer vuelo de regreso y, en lugar de decírmelo, decidió sorprenderme. Dejó el coche en el taller para una revisión y tomó un servicio de transporte directo a casa. Llegó a las 5:15, en completo silencio. Ella abrió la puerta con la llave de repuesto que tenía escondida en el jardín y fue directa a la cocina. Y ahí fue cuando todo explotó. En cuanto entró, Ernesto tenía las manos debajo de mi blusa,
y mi falda ya me llegaba a los muslos. Nos reíamos de un chiste picante. Recuerdo exactamente lo que dijo. Me vas a volver loca en ese sofá. El silencio de la casa se interrumpió con el clic del celular de Carlos. Tomó 5 fotos antes de que nos diéramos cuenta de que había alguien allí. Cuando nos dimos cuenta, estaba inmóvil, con una expresión fría. Ernesto se quedó paralizado. Intenté cubrirme a toda prisa. Carlos no dijo nada. Simplemente salió de la habitación y se dirigió al teléfono fijo, que todavía usábamos por costumbre. Cuando lo oí marcar, me di cuenta de que llamaba a Isabela. Entré en pánico. Grité que esto solo empeoraría las cosas, que debería pensar en nuestros hijos. Lo amenacé con la manutención, la custodia y la justicia. Le dije que podría perder su trabajo y que también podría meterse en problemas si delataba a Ernesto. Estaba desesperada. Pero él simplemente me miró con asco y dijo: «Te cavaste una tumba». Ernesto salió corriendo, aún abotonándose la camisa. A Carlos ni siquiera le importó. Estaba demasiado concentrado en destrozarme con palabras. Sacó su celular y me mostró las fotos. Dijo que ya tenía todo lo que necesitaba. Sin pensarlo, intenté arrebatárselo. Fue instintivo, pero se apartó. Dijo que se lo enseñaría a todos, empezando por Isabela y luego al departamento de recursos humanos de la empresa. Supliqué, lloré, me humillé. Dije que era un error, que me sentía sola, que él era frío, que también era culpa suya. Fue inútil. Estaba cegado por la rabia, y por primera vez en años, me di cuenta de que Carlos era capaz de odiar. No del tipo pasivo-agresivo, sino puro. De ese que destruye. Esa noche, no durmió en casa. Ni siquiera me volvió a mirar. Simplemente tomó las llaves de su coche, que ya había pasado la inspección, y se fue. Me quedé sola, sudando, con el olor a vino y a traición pegado a la piel. Y lo único que me pasaba por la cabeza era: ¿y ahora qué? ¿Qué viene después de esto? Al día siguiente del arresto, Carlos llegó a casa como si hubiera entrado en un campo minado. No gritó, no explotó. Simplemente habló con una frialdad que nunca le había visto. Dijo que tenía fotos, pruebas, de que ya había hablado con Isabela y que ella, a diferencia de mí, tenía la decencia de llorar en silencio. Intenté explicarme. Me senté con él en la cocina, donde tomábamos café todos los domingos por la mañana, y lo solté todo de golpe. Que no era amor, que nunca lo fue, que solo quería algo diferente, algo que él no podía darme. No dijo ni una palabra durante varios minutos. Solo me miró. Su mirada era una mezcla de ira, decepción y cierto disgusto, como si estuviera viendo a un desconocido. Seguí hablando, no por valentía, sino por desesperación. Dije que desde la universidad me había perdido experiencias más intensas, que Ernesto era solo una válvula de escape. Admití que, durante nuestras rupturas, había vivido cosas que me marcaron. Hombres con más actitud, más empuje, más control. Experiencias que me hicieron cuestionar si la calma de Carlos era suficiente para mí. Me preguntó en voz baja pero firme: ¿ya has hecho esto antes? Tragué saliva con dificultad. Dijo que no durante la boda. Pero sí, antes, durante nuestros descansos. Y que esos momentos me marcaron más de lo que me gustaría admitir. No esperaba que lo entendiera. Pero pensé que, siendo honesta, al menos abriría un camino para reconstruir. ¡Qué tontería! Carlos simplemente se levantó, cogió una almohada y fue directo a la habitación de invitados. Duerme sola hoy. Y los próximos días también. La casa se convirtió en un cementerio de sentimientos. Evitaba cualquier contacto visual. Hablaba lo menos posible, solo de los niños. Incluso evitaba compartir las habitaciones conmigo. Eso me desesperaba más que si estuviera gritando. La rabia silenciosa de un hombre destrozado vale más que 1000 golpes. Y sabía que estaba destrozado. Pero al mismo tiempo, dentro de mí, había una voz que decía: acabas de demostrar quién eres de verdad. Una voz cruel, pero cierta. Siempre había sido 2 personas, la que él amaba y la que nunca conocería del todo. Empecé a notar pequeños cambios. Empezó a llegar tarde del trabajo, bloqueó su teléfono, cambió todas las contraseñas. Era como si ya me estuviera eliminando de su mundo, poco a poco. Un día, lo vi tomando su ropa formal y colgándola en el armario de la habitación de invitados. Le pregunté si era temporal, y me respondió: ya no me siento cómodo contigo. Intenté decirle que podíamos ir a terapia, hablar, buscar ayuda. Se rió,
con una risa seca, y respondió: «Tuviste la oportunidad de elegir. Y elegiste a Ernesto». Quería que se pusiera histérico. Que gritara. Que me maldijera. Porque quizá así sentiría que aún había alguna conexión entre nosotros. Pero su silencio era más doloroso. Fue un duelo que vivió mientras aún estaba allí, respirando el mismo aire que yo. Lo peor fue mirar a Diego y a Valeria y hacer como si nada pasara. Se dieron cuenta. Claro. Los niños notan lo que los adultos intentan ocultar. Pero yo no sabía qué hacer. Ni por dónde empezar. La verdad es que ya había empezado, y era demasiado tarde para volver atrás. La primera bomba llegó menos de una semana después. Carlos había contratado a un abogado. Un conocido suyo de la infancia, especializado en derecho familiar y laboral. Al mismo tiempo, me enteré de que había entregado las fotos al Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Se programó una reunión interna de inmediato. Nos citaron a Ernesto y a mí. Intentamos ensayar una narrativa, algo así como una relación consensuada que ocurrió fuera del ámbito laboral. Pero al equipo de cumplimiento solo le bastó ver las imágenes para comprender que no había nada más que discutir. Nos despidieron con justa causa. Sin indemnización, sin compensación, sin seguro. Solo el silencio avergonzado de nuestros compañeros y las miradas frías de nuestros superiores. Ernesto salió del edificio antes que yo. Me quedé sentado en el estacionamiento, con la mirada perdida, sintiendo el peso de todo desmoronándose. Intenté demandar a la empresa, alegando que Ernesto, como mi superior directo, me había coaccionado por miedo a represalias profesionales. Pero fue en vano. Su defensa fue directa. Ha recibido bonos de productividad superiores a la media durante los últimos 2 años. ¿Dónde estaba la coacción? Y entonces llegó la segunda bomba. Carlos me citó para una reunión formal con su abogado presente. Pensé que sería sobre la custodia, la pensión alimenticia o la división de bienes. Pero fue peor. Les había hecho pruebas de ADN a Diego y Valeria, y yo ni me había dado cuenta. Descubrió que ninguno de los dos era suyo. Ernesto era el padre de ambos. La veracidad del informe era irrefutable. Carlos me entregó una copia con la misma calma quirúrgica con la que extirparía un tumor, sin dudarlo, sin anestesia. El dolor vino después. No por la traición en sí, sino porque ahora tenía un arma que podía desmantelarme. Le contó todo a Isabella. Me llamó solo una vez. No para maldecirme, sino para agradecerme. Dijo que por fin se había liberado de un matrimonio que ella ya sospechaba que estaba podrido. Dijo que sus hijos, que también eran de Ernesto, no merecían vivir con un padre así. La humillación pública fue abrumadora. Mis amigos desaparecieron. Mis padres apenas podían mirarme a los ojos. Empecé a escuchar rumores, chismes de vecinos e incluso comentarios anónimos en mis redes sociales. Ser infiel ya no era un asunto privado. Ahora era un espectáculo. Carlos, como era de esperar, no se detuvo ahí. Además del divorcio, presentó una demanda contra Ernesto por daño emocional y otra contra la empresa, alegando negligencia en el cumplimiento de las normas de conducta entre supervisores y subordinados. A diferencia de mí, él tenía pruebas, testigos y el sistema de su lado. Ernesto intentó llegar a acuerdos, pero Carlos quería sangre. Dijo que no le importaba el dinero, que quería que todos pagaran. Incluyéndome a mí. Pagarás con todo lo que tienes. Y con todo lo que perdiste. Esas fueron sus palabras. Nunca las he olvidado. Mientras tanto, yo intentaba sobrevivir. Sin trabajo, sin reputación, sin apoyo familiar. Ernesto se marchó, por supuesto. Dijo que necesitaba espacio para pensar. En otras palabras, me dejó con 2 hijos, sin pensión alimenticia, sin ayuda, sin disculpas. Intenté contactarlo varias veces, pero me ignoró. Cuando respondí amenazando con demandarlo, desapareció por completo. Y ahí fue cuando lo comprendí. Lo había destruido todo, mi matrimonio, mi carrera, mi estabilidad. Y aún no habíamos llegado a lo más doloroso. Después de todo lo ocurrido, hice lo que cualquier mujer acorralada haría. Busqué un abogado y solicité una orden de alejamiento. Argumenté que Carlos era emocionalmente inestable y que temía por mi seguridad y la de los niños. No fue difícil conseguirla. Los jueces aquí suelen proteger la figura materna, sobre todo en casos de menores. Charles se vio obligado a abandonar la casa inmediatamente. ¿La ironía? La casa seguía su nombre, pero ahora era legalmente mi hogar.
Y él no podía acercarse ni a 200 metros. Fue entonces cuando la situación cambió temporalmente a mi favor. Aunque las pruebas de ADN demostraron que Diego y Valeria no eran sus hijos, la ley lo reconocía como el padre registrado. Y con eso, se le ordenó pagar la manutención de los hijos y cubrir parte de los gastos del hogar. Cuando su abogado intentó apelar, el juez respondió que la prioridad eran los niños y su estabilidad. Confieso, me sentí reivindicado. Después de todo lo que había hecho, las revelaciones, las demandas, los juicios, ahora tendría que mantener a los hijos del hombre al que odiaba. Carlos se negó a pagar. Ignoró las primeras exigencias, pensando que podría revertir la decisión. Al ver que eso no iba a suceder, simplemente desapareció. No respondió a las notificaciones. No se presentó a las audiencias. Y luego llegó la orden de arresto por desacato. Lo arrestaron en casa de un amigo, y cuando escuché la noticia, respiré hondo como quien ve la justicia. Pensé, ahora entenderá lo que es perder el control. Pero esta satisfacción no duraría mucho. Fui a la cárcel. Sí, yo. Llevé a los niños para que viera que, a pesar de todo, todavía lo extrañaban. Le di una bolsa con ropa limpia, unas galletas y una botella de agua. Y pedí ayuda. Le dije que la casa se estaba poniendo cara, que Ernesto había perdido el trabajo y que los niños necesitaban cosas. La respuesta de Carlos fue una bofetada. Se rió. Me preguntó si tenía vergüenza. Dijo que ahora era tu amante quien tenía que pagar todo esto, y que yo no iba a mantener a las putas de otros. Me quedé sin palabras. Terminó diciendo que esos niños no eran suyos y que, si por él fuera, se morirían de hambre antes de darme un céntimo. Sus palabras me dolieron más que cualquier otra cosa que me hubiera dicho hasta entonces. Salí de la penitenciaría temblando, con lágrimas en los ojos. Pero aún con una rabia absurda dentro de mí. Volví a casa, miré a los niños jugando en el suelo de la sala y, por un momento, dudé si valía la pena seguir con todo aquello. Pero no tenía otra opción. Tenía que seguir con el buen trabajo. Tenía que sobrevivir. Carlos salió de la cárcel 4 meses después. Cansado, más delgado, pero con la misma mirada de desprecio. Me culpaba de todo, del arresto, de la ruina financiera, de las demandas, de la destrucción de su vida. Dijo que yo pagaría, de una forma u otra. Y en ese momento, supe que no hablaba solo por rabia. Estaba planeando. La mirada en sus ojos ya no era la de un hombre herido. Era la de un hombre dispuesto a quemarlo todo a su alrededor, solo para verme en ruinas. Y ni siquiera había empezado. Carlos salió de la cárcel y fue directo al juzgado, donde descubrió que había perdido por completo la custodia de Diego y Valeria. El juez dijo que mantener el contacto con él sería desestabilizador para los niños, ya que Ernesto y yo vivíamos juntos y formaríamos una nueva familia. Fue una decisión rápida, casi fría. Carlos estaba en shock. Me dijeron que salió de la audiencia murmurando cosas para sí mismo, con los puños apretados. Esperaba una reacción, pero no como la que obtendría. No con ese nivel de furia. Durante semanas, Carlos desapareció. Desapareció de las redes sociales. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera su hermana. Ernesto pensó que era solo orgullo. En el fondo, yo sabía que no. Carlos era metódico. Cuando desaparece, no es para olvidar. Es para planificar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una mañana cualquiera, llevé a los niños a la escuela y fui a trabajar. Ernesto se fue poco después, a una entrevista. A las 11:30 de la mañana, recibí una llamada del vecino gritando, nuestra casa se estaba incendiando. El techo se había derrumbado. Me quedé sin aliento. Cuando llegaron los bomberos, ya era demasiado tarde. La estructura estaba comprometida y no se pudo salvar nada. Los peritos apuntaron al uso de gasolina, pero las cámaras de la calle no registraron nada. La casa se había abierto con el control remoto y no había señales de entrada forzada. Un detalle que casi todos, menos yo, pasamos por alto. El manda distancia del garaje estaba en el coche de Carlos. Y legalmente, él seguía siendo copropietario de la propiedad. No había forma de demostrar que lo había hecho. Y aunque lo hubiera hecho, sabía exactamente cómo protegerse. Unos días después, me enteré de que estaba en Cancún. Se alojaba en un resort sencillo pero cómodo, con todo pagado en efectivo. Estaba desesperada. Los niños tuvieron que quedarse con mi hermana durante días mientras yo intentaba reorganizar mi vida desde cero. Ernesto no quería volver a casa de su madre,
Así que alquilamos un pequeño apartamento con lo poco que nos quedaba. Esa era nuestra nueva familia. Pero en realidad, solo era el destrozo emocional de todo lo que quedaba del caos que yo misma había contribuido a crear. Carlos regresó al pueblo semanas después, como si nada hubiera pasado. Se presentó en su antiguo trabajo, recogió algunas pertenencias y visitó a su abogado. Actuó con naturalidad, con una leve sonrisa, como si hubiera ganado una guerra silenciosa. Su audacia me dio asco. Pero lo peor fue que nadie pudo detenerlo. Sabía lo que hacía. No dejó rastro. Había cancelado su seguro de vivienda poco antes del incendio, lo que lo salvó de cargos por fraude. Y a pesar de todo, siguió pagando su hipoteca, lo que mantuvo al banco en silencio. Fue en ese momento que me di cuenta de que la venganza de Carlos no era temporal. Era una condena continua. No quería hacerme daño y desaparecer. Quería arrastrarme por el lodo, verme perderlo todo, poco a poco, con sus propias manos. Y estaba funcionando. Ernesto empezaba a cuestionar la relación, los niños estaban confundidos y asustados, ¿y yo? Solo deseaba que todo hubiera sido diferente. Pero era demasiado tarde. El fuego que Carlos encendió en esa casa no solo destruyó paredes. Destruyó el poco control que aún tenía sobre mi vida. El incendio nunca envió a Carlos a la cárcel, pero terminó en ella de todos modos. Fue condenado por otros delitos relacionados con desacato, impago de manutención infantil y violación de órdenes judiciales. Fue condenado a 3 años de prisión. Cumplió 2 años y medio en una prisión estatal. La noticia de su arresto me causó una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque sabía que estaría lejos. Miedo porque, incluso desde la cárcel, Carlos seguía siendo una sombra sobre mi vida. Recibía visitas, incluso de su abogado, y todos decían que estaba planeando algo más grande. Mientras él estaba allí, mi vida afuera se desmoronaba. Ernesto, que al principio había intentado estar presente, empezó a aislarse. Decía que buscaba trabajo, pero vivía en el sofá viendo la tele y bebiendo cerveza barata. Cuando lo presioné, se quejó de que le exigía demasiado. La verdad es que se volvió complaciente. Parecía creer que tenía que encargarme de todo sola, los niños, el alquiler, la comida, la escuela. Y yo misma. Ya no me reconocía en el espejo. Conseguí un trabajo administrativo en una pequeña empresa de transporte. El sueldo era limitado, pero me alcanzaba para pagar las cuentas. Con el tiempo, el desprecio de Ernesto empezó a manifestarse en un silencio agresivo. Dejó de tocarme. Dormíamos en camas separadas. Y pronto, por mensajes de texto en su celular, descubrí que me engañaba con una compañera de un trabajo anterior. Fue un golpe tremendo. Había destruido mi matrimonio por este hombre. Y no solo me abandonaba emocionalmente, sino que me engañaba abiertamente. La discusión que tuvimos fue la más fea de mi vida. Cuando lo confronté, no lo negó. Simplemente dijo, yo debería saber lo que merezco. Avancé hacia él, gritando y empujándolo. Me agarró de los brazos con fuerza, como nunca antes. Su mirada ya no era de desprecio, sino de odio. Por primera vez, temí por mi seguridad. Diego y Valeria estaban en la habitación. No podía dejar que lo vieran. Le solté, si me vuelves a tocar, te arrestarán como al otro, y me soltó. Pero el mensaje era claro, el respeto había muerto allí. Desde su enfrentamiento con Carlos, Ernesto había estado enfrentando problemas. O mejor dicho, disfunciones. No lo admitía, pero yo lo notaba. Sus intentos de tener relaciones sexuales casi siempre fracasaban. Y culpaba a todo, al estrés, al cansancio, a la crisis, a mí. Pero después de que Carlos lo golpeara, y supe por terceros que había sido grave, nunca volvió a ser el mismo. El hombre que me ofreció lo que Carlos no tenía se convirtió en una carga emocional, económica y sexual. Una sombra del amante que una vez me hechizó con su atrevimiento. Ahora era solo una carga más en mi vida. Los niños estaban más callados. Empezaron a hacerme preguntas sobre su padre. Querían saber por qué nunca venía, por qué no llamaba, por qué desaparecía. Puse excusas. Dije que estaba trabajando lejos. Que cuando todo se resolviera, podrían verlo. Pero sabía que la verdad saldría a la luz. Y no tardaría. Carlos, incluso en prisión, seguía siendo un fantasma dentro de esa casa. Y yo, sintiendo la culpa carcomiéndome por completo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Ernesto y yo ya no nos soportábamos.
El apartamento, demasiado pequeño para 2 adultos y 2 niños, era ahora una zona de guerra. Discusiones diarias, miradas penetrantes, un silencio sofocante. Dormía mal. Él pasaba las noches fuera. Un día, Valeria se despertó en mitad de la noche llorando y me dijo: «Papá te gritó en el sueño». No era un sueño, hija. Pero ¿cómo podía explicárselo a una niña que solo quería una familia normal? Yo había creado el infierno, y ahora vivía en él. La noche que todo ocurrió, Ernesto regresó borracho. Los niños ya estaban dormidos y yo estaba en el sofá, con la televisión encendida a bajo volumen. Le pregunté con calma dónde había estado. Respondió con ironía, bromeando. Habló de su amante. Dijo que era más femenina de lo que yo jamás había sido. Que lamentaba haber perdido su matrimonio por mí. Que le había destrozado la vida. Me puse de pie, enfadada, y le dije que solo era un cobarde que se había aprovechado de mi debilidad. Esa fue la gota que colmó el vaso. No lo recuerdo todo con claridad. Solo oí su grito y sentí el primer empujón. Mi espalda golpeó la esquina de la mesa de centro. Luego vinieron las patadas. 1, 2, 3. Parecía que quería borrarme de la existencia. El golpe final fue el más cruel. Me jaló de los brazos, me arrastró hasta la puerta y me arrojó contra el marco de concreto. Sentí un fuerte crujido en la columna. Después, todo quedó en silencio. El dolor era insoportable. Mis piernas ya no respondían. Grité, pero mi voz parecía atrapada en mi pecho. Me rescató mi vecino del piso de arriba, quien lo oyó todo y derribó la puerta. Ernesto había huido. La ambulancia llegó en 10 minutos, pero la noticia que recibí en el hospital destruyó cualquier resto de dignidad. Una fractura irreversible en la columna. Parálisis de cintura para abajo. No volverás a caminar, dijo el médico sin rodeos. No pude mirarme en el espejo durante días. No por la silla de ruedas, sino porque la mujer que vi allí era la imagen de un castigo silencioso y merecido. Ernesto fue encontrado a la mañana siguiente en el patio trasero del edificio, tras haberse arrojado desde el 4º piso. Sin ninguna nota. Sin ninguna explicación. Solo un cuerpo tendido en el suelo y un silencio que gritó durante semanas. Los medios lo reportaron como una tragedia doméstica. Pero para mí, fue el castigo máximo. Me dejó con vida para recordar, pero se fue con todas las respuestas. Y aunque muchos digan que pagó por sus pecados, la verdad es que fui yo quien sufrió el dolor. Él huyó. Yo me quedé. Carlos salió de prisión poco después. Al enterarse de todo, presentó las demandas pertinentes y obtuvo la custodia permanente de los niños. Argumentó, con razón, que yo ya no era física ni emocionalmente capaz de cuidarlos. El juez estuvo de acuerdo. Diego y Valeria se mudaron a casa de su hermana. Carlos los recogió él mismo. Los vi por última vez desde la ventana de la clínica donde sigo viviendo. Me saludaron. Lloré. Me pregunté si algún día lo entenderían todo. Si me perdonarían. Si algún día volverían. Carlos ha reconstruido su vida. Hoy tiene una nueva pareja, un hogar cómodo y estabilidad. Sus hijos lo llaman padre, aunque saben que no son biológicamente suyos. ¿Y yo? Vivo en silla de ruedas, con el apoyo de la seguridad social y la compasión de los demás. No puedo caminar, ya no tengo a mis hijos, e incluso yo mismo me he olvidado. A veces pienso que morí ese día. Simplemente se olvidaron de enterrar mi cuerpo. Al final, Carlos ganó. Y yo pago, cada día, por lo que hice. ¿Pero merezco perdón, o solo olvido? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima.